Bueno, aunque uno de los objetivos de su eventual gobierno es avanzar en la gratuidad en la educación, la candidata presidencial del Partido Socialista, el PPD y el MAS, Michelle Bachelet, ya descartó que alcance a todos los sectores económicos. La precisión la hizo durante la presentación de su equipo, que va a trabajar en la propuesta de campaña en la materia precisamente educativa. Para conocer más detalles, tomamos contacto con el exministro de Educación de Bachelet, Martín Silich. Buen día, señor Silich. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Paola Germán. Recordar que usted fue ministro precisamente de esta cuestionada cartera, ¿no? Esta cartera que se ha vuelto tan polémica, en el año 2006 durante algo así como 4 meses, y le tocó precisamente estar ahí enfrentado con los pingüinos. En algún sentido, probablemente su ministerio se parezca también al que han tenido los ministros de este gobierno, que han estado tan enfrentados con el movimiento estudiantil universitario, que sería como el hijo, ¿no es verdad?, de este movimiento pingüino. ¿Qué le parece a usted en ese contexto la acusación constitucional en contra del actual ministro y que ya lo tiene a esta altura suspendido de sus funciones? A ver, yo creo que el tema central en Chile no es la acusación constitucional contra el ministro Beyer. Podemos tener opiniones distintas, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho magníficamente bien o si lo ha hecho mal. Claro, pero la acusación constitucional no tiene que ver con la calidad de su gestión, ¿no es verdad? Tiene que ver con ciertas... No, de acuerdo. Tiene que ver con la concepción de la educación en Chile. Y hoy día el gobierno, y cuando escuchábamos ayer, por ejemplo, al ministro subrogante decir que el problema no es el lucro, nos damos cuenta que aquí hay un problema ideológico. El gobierno tiene un problema ideológico. El gobierno cree que el tema central para avanzar en educación es mejorar un poco las condiciones generales que tiene hoy día la educación chilena. Y lo que no admite más demora es una solución profunda del sistema educacional chileno. Hoy día, más del 80% de los costos de la educación superior en Chile son pagados por los padres. Es decir, hoy día todos los organismos internacionales nos dicen que Chile tiene el sistema educacional más privatizado del planeta, en educación básica, en educación media, en educación superior. Entonces, esa es la gran discusión que tenemos que poner hoy día y el debate que tenemos que hacer hoy día. ¿Cómo? Con los dineros que hoy día tenemos, con el Chile que hoy es muchísimo más rico que hace 10 años atrás, puede y debe financiar una educación de calidad. Señor Silich, pero le repito la pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a la acusación constitucional que se ha aprobado ya, al menos en la Cámara, contra el actual ministro? A ver, yo te insisto, el ministro ha sostenido y el gobierno sigue sosteniendo, ¿no es cierto?, que el tema central no es la discusión profunda de las estructuras de la educación. Los senadores van a tener que estudiar en detalle y van a tener que votar en detalle la acusación constitucional. Yo insisto, aquí hay otra discusión. A mí me gustaría que discutiéramos cuáles son los cambios profundos que tenemos que hacer en la educación superior, en la educación media, en la educación básica, en la técnico profesional. Ese es el debate, Lo otro es circunstancial, es un juicio político que hace el Parlamento y que tiene derecho a hacer. No, sin duda los temas de educación son varios y probablemente haya varios debates que tener en paralelo. Le preguntaba particularmente por su opinión, usted es militante de la Democracia Cristiana, el precandidato de su colectividad, Orrego, se manifestó al principio en contra de la acusación constitucional de Beyer. Finalmente se cuadró, pareciera, con el partido y dijo que la acusación constitucional le parecía pertinente. Luego hemos sabido en las últimas horas que también un abogado de la DC se dio cuenta que finalmente por un error o por una negligencia probablemente de quien escribió la demanda, esta acusación constitucional, quedó acusado por faltas que no tienen que ver con su cartera y se las voy a detallar: no velar por el orden público, inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, que claramente tienen que ver con la cartera de Interior, entiendo, no con educación. Entonces se produjo, según dicen, un copy-paste. De acuerdo, y también fue un demócrata cristiano el que lo descubrió. Pero lo que está claro es que la calidad de la educación chilena, en todos los organismos internacionales, en los informes de McKinsey, en los informes de la OCDE, etcétera, nos dicen que Chile está recién sacando la cabeza de los malos. Entre las 5 categorías que pone el informe McKinsey de calidad en Chile, de acuerdo a los recursos que pone el Estado, Chile está recién saliendo de los malos.
O sea, tenemos 4 escalones todavía para llegar a los excelentes. Ese es el debate, ese es el debate. Hoy día lo que tenemos que discutir es cómo financiamos la educación superior en Chile. Por ejemplo, una madre soltera que gana 600.000 pesos, hoy día está en el quinto quintil en Chile. Esa madre no podría tener un hijo estudiando medicina sin endeudarlo en más de 50 millones de pesos durante su carrera. Ese es el gran debate que tenemos que hacer hoy día. Y en términos, exministro, y en términos del debate, de precisamente a propósito de cómo financiar, y también el otro tema que tiene que ver no solamente con el financiar, sino que con la calidad. Si vamos a financiemos buena educación, ¿no es verdad? Absolutamente. Usted tuvo una gestión muy corta, se vio precipitada por el movimiento pingüino. Sin embargo, yo le quiero preguntar durante su gestión, ¿cuáles eran los lineamientos y directrices que usted tenía en mente y que iba a aplicar durante su gestión para precisamente mejorar el tema del pago, la educación y el tema de la calidad? A ver, usted puede revisar lo que yo dije incluso una semana, 2 semanas antes de asumir el 11 de marzo del 2006 el Ministerio de Educación. Yo dije que primero había terminado la fase de la cobertura en educación y que lo que teníamos que hacer desde ese momento en adelante era preocuparnos de la calidad de la educación. Y por eso planteé, te vuelvo a repetir, incluso antes de entrar al Ministerio, que teníamos que crear una superintendencia de educación que velara por la calidad de la educación desde la sala cuna hasta el posgrado, porque allí estaba el centro de la discusión y la capacidad para dar el salto hacia el futuro. Me junté con todos los rectores de las universidades privadas chilenas y el rector Covarrubia gentilmente nos ofreció su casa para reunirnos y nos sentamos a discutir estos temas, el tema del lucro. Nos sentamos a discutir cómo avanzábamos en generar un sistema que fuese más transparente en educación en Chile. Planteé el tema que no bastaba con una prueba de selección universitaria que mantenía los sistemas de inequidad en Chile e introducimos el sistema de selección por el ranking de los jóvenes en el colegio, etcétera. Discutimos los temas centrales, conversamos con los rectores de la Universidad Chilena de la necesidad de crear una política de educación superior de largo alcance. Y estando, señor Silich, sí, con todas esas directrices en mente, ¿qué siente usted que fue lo que obstaculizó e impidió finalmente el diálogo? Algo que también podríamos traer a la realidad presente, donde el diálogo también ha estado tan trabado con los estudiantes. Por eso le pregunto su experiencia. A ver, yo creo que aquí no hemos entrado en una discusión más ideológica que de contenidos profundos. Estamos planteando si es que el mercado regula o el mercado no regula. Estamos planteando si son los privados los que tienen que tener el control de la educación en Chile. Mire, no hay ningún país desarrollado en el mundo en que el mercado regule la educación. Es el Estado el que planifica el territorio, es el Estado el que decide dónde se ponen las escuelas, es el Estado el que define, el Estado en general, ¿verdad?, el que decide cuáles son los parámetros y los estándares de calidad para que todos los niños aprendan y para que cada niño aprenda. Tenemos que ver en qué país y cómo se eligen los profesores. ¿En qué país los profesores son del 10% o del 20% de los de menores resultados en la educación media, ¿no?, que llegan a la universidad y son después los que le enseñan a los jóvenes? Si queremos una educación de calidad, tenemos que elegir a nuestro profesor entre el 10% de los mejores egresados de la educación media. Ese es el desafío que tenemos que hacer en Chile. El resto de la discusión es una discusión ideológica que no nos va a llevar a nada. Ahora, cuando vemos los sistemas, vemos un sistema holandés en el que prácticamente el 80% de la escuela están en manos de privados. ¿Quién decide? ¿Quién decide dónde están las escuelas? Es el Estado. ¿Quién decide cuáles son los estándares de calidad? Es el Estado. El que regula que esos
parámetros o estándares de calidad se cumplan y que el niño aprenda, es el Estado. Pero esa es la discusión que tenemos pendiente hoy día en Chile. Fíjese que escucho sus palabras a propósito de la educación pública, de la participación del Estado, del Estado como garante, ¿no es verdad?, de la calidad de la educación y también de la no regulación a través del mercado de esta materia. Y también como que cuesta más entender por qué no lograron un buen entendimiento con los estudiantes en ese momento. Hoy día estamos con un gobierno de derecha, uno puede entender que se polaricen más las cosas justamente por razones ideológicas, pero ¿por qué usted con ese discurso no logró un mejor entendimiento con los estudiantes en el año 2006? A ver, porque el año 2006, cuando partimos con el gobierno de la presidenta Bachelet, tuvimos esta presión que venía desde mucho tiempo, gestándose. Era una sociedad que veía cómo la inequidad se había instalado, ¿cierto?, en ella. Y por lo tanto, la revolución de los pingüinos no fue otra cosa sino la revolución de la esperanza. Y yo lo dije y lo planteé, no tuve nunca conflicto con los pingüinos en ese momento. Y logramos resolver los problemas. Cuando en una entrevista a la semana, 2 semanas de haberme ido del ministerio, me preguntó Raquel Correa en el Mercurio qué pensaba del futuro, yo dije que le podía dar en notaría pública que la revolución pingüina iba a volver si es que no solucionábamos los problemas de fondo. Y el debate en el Parlamento, con la Alianza especialmente, la Alianza por Chile, ha sido ideológico. A mí me tocó discutir la acreditación de la educación superior. ¿Cuál era el centro? Que parlamentarios, ¿no es cierto?, de la UDI nos decían, mire, los pares evaluadores externos de las universidades tienen que ser elegidos por las universidades que van a ser evaluadas. Eso era equivalente, ¿verdad?, a que los alumnos me pidieran que sus padres le tomaran los exámenes de grado en la universidad. ¿Y eran solamente personas de la UDI? Sabemos que hay gente de su partido también que es dueña de universidades privadas. Obvio, los desafíos, por lo tanto, ¿no es cierto?, de la acreditación, de generar un sistema de acreditación en Chile, estuvieron sesgados por esta posición ideológica de no permitirle que el Estado controle la calidad. Y que era solamente de la UDI, dice usted. Sí, porque, por ejemplo, yo tengo que reconocer que Carlos Cantero tenía una posición diferente en la Comisión de Educación del Senado. Y eso, ¿verdad?, nos llevó a un sistema de acreditación de la educación superior que no es bueno, que se demostró no solamente que no era bueno, se demostró que era malo. Y corrupto, de paso. Mire, en Chile tuvimos un momento en el que el Estado acreditaba. Yo soy médico y cuando di mis exámenes de grado los tuve que dar frente a una comisión de la Universidad de Chile. Y era la Universidad de Chile, la que nos daba el título posteriormente. Era el Estado el que controlaba. Cuando estaba en el colegio, en un colegio particular subvencionado, en el San Luis de Antofagasta, ¿verdad?, yo tenía que dar mis exámenes todos los años en la educación media con una comisión del liceo de hombres, ¿no es cierto?, que venía a tomarnos el examen. Porque el Estado era el garante de la calidad de la educación chilena. Y a eso tenemos que volver, que el Estado tiene que ser el garante de la educación chilena. No puede ser que hoy día tengamos más del 90% de los jóvenes en algunas universidades que en la prueba inicia, ¿no es cierto?, son reprobados y van a ser los profesores del futuro. Eso no puede continuar. Si queremos realmente tener una educación de calidad, tenemos que tener un sistema de acreditación de calidad. Y tenemos que ponernos todos detrás de eso. Los consensos son posibles, pero tenemos que olvidarnos de esta discusión ideológica brutal que hemos tenido hasta ahora, que nos ha empantanado, que no nos ha permitido dar el salto al futuro. Señor Martín Silich, exministro de Educación de la expresidenta Bachelet, queremos agradecerle su tiempo para haber conversado aquí con nosotros de Mañana en Directo por las pantallas de CNN Chile. Que tenga un muy buen martes. Muchas gracias a ustedes.